Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, siempre agradeciendo al doctor José Antonio Neira Flores. El doctor José Antonio Neira Flores tiene esta inquietud de siempre tratar de que compartamos todos humildemente nuestras experiencias y la situación de cómo está avanzándose todo. Como preámbulo podría decirles que los plenos jurisdiccionales en materia de familia y todos los plenos jurisdiccionales en los cuales se ha abocado este tema, el Poder Judicial, tanto las Cortes Superiores de Justicia de Lima, de las Cortes de Lima, que son Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Tenemos también las Cortes de provincias, de los departamentos del centro, sur y norte del país, que están a la vanguardia y estuvieron a la vanguardia toda la pandemia y desde antes. Nosotros hemos visto el trabajo del expediente judicial electrónico, hemos visto el trabajo del módulo de justicia para oralizar el proceso civil y también con medios electrónicos que estuvieron trabajándose muchísimo antes de la pandemia. Lo que estamos viendo ahora de lo que son las audiencias virtuales, que nos ha ayudado en muchos casos a gastar menos tiempo y dinero en el desplazamiento, y esto a los justiciables en familia, ahorrarles el trabajo y la molestia y el gasto de desplazarse, el ahorro de papel y el ahorro de tiempo, pues ya se veía mucho antes por iniciativas tales como las del doctor Héctor Enrique Lamamore cuando era presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y cuando ya de vocal supremo en lo civil pues se encargaba de estas cosas, y las comisiones y los plenos regionales y nacionales en materia de familia también veían ese clamor, así como el trabajo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de las resoluciones administrativas, del doctor Víctor Prado Saldarriaga, con los modelos, por ejemplo, de las demandas de alimentos y los modelos que ya estaban colgados en la misma página web del Ministerio de Justicia y de la doctora Elvia Barrios Alvarado, y todos aquellos que con su gran trabajo, pues cuando vino la pandemia, contra todo lo que se puede criticar, y yo no hablo esto porque yo haya trabajado muchísimos años en el Poder Judicial y esté en mi corazoncito y tenga que defenderlo y tenga que hablar bien de él, porque pues quiero a todos mis compañeros, a mis jefes, a mis profesores y a mis subalternos, todos los que han trabajado en el Poder Judicial, y siempre los voy a querer. No se trata de eso, es cierto, está bien, pero no solo se trata de eso, se trata de que cuando vino la pandemia, ya estaba preparado el Poder Judicial como para establecer casi inmediatamente, apenas se levantaron las mínimas restricciones, pues comenzaron a llevarse a cabo audiencias virtuales. Y antes, mucho antes, sin menospreciar, porque el derecho laboral, el derecho minero, el derecho administrativo, el derecho constitucional son importantísimos. Antes que muchas de esas causas se llevaran a cabo, las audiencias de familia estaban esos meses, desde marzo hasta julio, agosto, fueron unos meses de embalse que apenas empezó, apenas en la pandemia comenzaron a habilitarse las audiencias virtuales y el sistema del SINOE y la mesa de partes electrónica en las Cortes, inmediatamente pues se vio toda una vorágine y un aluvión total de demandas, y las audiencias que habían quedado programadas y habían quedado pues suspendidas hasta nuevo aviso. Los abogados aprendimos muchísimo,
con herramientas tecnológicas para continuar ese proceso. El Ministerio Público ayudó muchísimo, los correos electrónicos, el Google Hands Meet, eso ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, pero el Poder Judicial estaba preparado y respondió muy bien, y no solo la Corte de Lima, sino las cortes en provincias y las cortes en el centro, sur, norte y este del país. En Oriente también respondían también. Tan es así que muchos casos se resolvían hasta más rápido que los casos que se llevaban de manera presencial, ¿no? Incluso también se ve el caso que anteayer salió la resolución administrativa que volvía al trabajo presencial. Para muchos abogados esto es ventajoso porque dicen pues que al ir al juzgado y al insistir al secretario y al juez, pues es mejor, ¿no? Pero para otros también nos inclinamos algunos a pensar que antes había, que resulta pues un poco cruel, que el secretario y el juez que despachaban en trabajo remoto trabajaban más duro porque trabajaban todo el día, más audiencias, y no gastaban el tiempo y la logística de desplazarse hasta allá, ni también tantas hojas y papel. Vamos a ver qué va a salir de esto, porque ya están empezando otra vez a presencializar todo, pero hemos visto en algunos casos sin ánimo de establecer un debate sobre esto ni una controversia, que para el caso, muy humildemente es mi opinión, de derecho de familia, pues era más sencillo para las madres, padres, progenitores, abuelos, niños, el mismo equipo multidisciplinario, los mismos miembros del Ministerio Público, la misma policía, conectarse a través de sus celulares, de sus laptops, de sus tablets, en cualquier lugar y seguían trabajando. Inclusive había entrevistas a los menores tipo cámara Gesell. Estamos hablando de que esto sucedió durante la pandemia. Claro que ahora ya pues hay más flexibilidad y hay posibilidades, ¿no? Pero todos estamos para aprender y todos estamos para compartir. En este tipo de charlas, de conferencias, pues siempre aprendemos. Mi consejo, la verdad, cuando yo entré al Poder Judicial, cuando estaba de practicante, cuando empecé, era el que siempre, siempre, siempre se busque a la persona, no voy a decir viejo o vieja, vamos a decir ni antiguo ni antiguo, más experimentado en una sala, en una mesa de partes, en un juzgado, en Corte Suprema, Corte Superior, juzgado de paz letrado, juzgado de primera instancia en lo civil, porque estas personas han visto mucho y saben las soluciones prácticas y saben cómo solucionar un montón de problemas, saben cómo resolver. Muchos de ellos no son abogados, ni siquiera bachilleres, son egresados, porque se pusieron a trabajar, porque tuvieron familia, hijos, tuvieron que asumir responsabilidades, hijos en la universidad, hijos en estudios superiores, dejando de lado pues su desarrollo profesional con sacar el título, pero muchos de ellos saben un montón, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, los jóvenes que me están diciendo, y estos viejos como yo también, de encontrar un secretario de juzgado, un practicante que pueda acceder a ellos o uno mayor, escúchenlos porque son realmente la fuente de la sabiduría. Es un consejo muy humilde que yo doy, me permito dar, porque casi la mayoría de cosas que uno aprende y uno pues comparte es esa, realmente, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de empezar de una vez. Para no extendernos, vamos a hacer pequeñas explicaciones al final y vamos a escuchar las preguntas y vamos a compartir todo lo que podemos compartir. El Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia de ICA, el 20-21 de septiembre de 2018, esto es prepandemia, en conclusiones plenarias, es una reunión de jueces de familia de primera instancia, de jueces de familia, jueces de paz letrado, en este caso, los jueces de familia y los vocales superiores de familia, pues se reúnen para resolver los problemas. Si bien esto muy humilde lo explico de una manera que sea accesible para todos, porque obviamente, los jueces de familia, los vocales que trabajan de familia y las cortes superiores y la Corte Suprema, las relatorías y secretarías conocen muchísimo más esto que nosotros, simplemente lo estamos traduciendo de una forma que sea más accesible porque se entiende que cómo es que se llegan a los plenos jurisdiccionales. Son reuniones de jueces en las cuales tratan de llegar a una especie de consenso, de una especie de pleno, de un acuerdo plenario, una decisión sobre la cual se pueden llegar a tomar algunos conceptos para poder resolver, para mejor resolver en qué, en interés superior del niño y en protección de la familia. Para eso se reúnen ellos. No estoy diciendo que sea mucho más importante que las otras ramas del derecho, no,
pero es muy importante cuando ellos se reúnen porque toman decisiones que, si bien hay un proyecto de ley, de código civil, que va a modificar el código civil, si bien acaba de salir hace la ley 1377, el decreto legislativo 1377, inclusive hemos visto las modificatorias en los procesos de violencia familiar, si bien hay estas modificatorias y ya se está hablando de muchos términos y conceptos, estos plenos mucho antes se aventuran y deciden acordar de forma plenaria lo mejor para el menor, el interés superior del niño y para la familia en sí, porque ese es su trabajo, más que su trabajo es administrar justicia en nombre de la nación, con criterio de conciencia, sana crítica, máximas de la experiencia, y en base a la ley, doctrina, jurisprudencia, acción discrecional, fuentes del derecho, ¿no? Y las fuentes que inspiran el derecho peruano. Pero en este caso, lo más importante es, si podremos retroceder un cuadro, es así, una más. Por favor, el cuadrito que dice debajo de pregunta. Entonces, si vemos este caso, pero para eso se reúnen, pues, para tomar esa decisión, ¿no? Para mejorar una cosa y hacerla más accesible a poder ser entendible, y hay una definición, una senda, una ruta para seguir. Obviamente lo estoy explicando con términos muy sencillos, algo que es muchísimo más complejo y más importante de la forma que lo estoy explicando, de repente un poco articuladamente, pero lo estamos haciendo accesibles. Si retrocedemos un cuadro, por favor. La otra, exacto. Donde dice pregunta, por favor, si se puede. Perfecto. Entonces tenemos que este pleno toca el tema. La situación de los menores de 14 años, estamos hablando en pleno judicial de familia, pero se tocan también los actos antisociales, ¿no? Los delitos que pueda cometer un menor de edad y la incidencia que tiene en la familia, en la violencia familiar y en otras cosas. Entonces se tocan un poco de temas. Derecho de familia se entiende y se vincula, se mezcla con todas las demás disciplinas del derecho, también con el derecho penal muchísimo. Entonces entendemos pues que tocamos este tema y se verifica eso. A lo que quería llegar es que hay términos y hay situaciones que se tienen que explicar más adelante, pero empezamos con esta, ¿no? La situación de los menores de 14 años responde a una consideración especial, a quienes no se les puede atribuir el mismo juicio de reproche de un adolescente mayor de 14 años, quien, dadas las condiciones biológicas y psicológicas que lo caracterizan, ha alcanzado cierto grado de madurez que le permite conocer la trascendencia de sus actos. En otras palabras, si bien es de 1 a 18 años niño, es más niño pues el menor de 14 años. Como hemos visto, la última vez que hemos tenido nuestra reunión, hay modificatorias con respecto a la ley 1377 y con respecto a la nueva normativa que ha salido, con respecto a la responsabilidad y a la posibilidad de la paternidad incluso de los menores de 14, de los mayores de 14 años. Si bien es cierto que las personas menores de 14 de edad que incurren en un hecho ilícito serán pasibles de medidas de protección, para determinar ello deberán ser sometidas a un procedimiento judicial en el que se investigue su responsabilidad, será de naturaleza penal o tutelar. ¿Qué acuerda el Pleno por mayoría? ¿No? El Pleno acordó por mayoría que debajo de los 14 años de edad debe presumirse que los niños son inimputables por razón de su edad y que no tienen responsabilidad por infringir la ley penal. Por tanto, no es correcto someterlos a un proceso por infracción de la ley penal, pero en consecuencia las medidas de protección que resulten necesarias se aplicarán a través de un proceso de naturaleza tutelar, siendo de aplicar la ley de desprotección parental prevista en el decreto legislativo 1227. Entonces se hace como un proceso de naturaleza tutelar porque es un menor infractor y no comete un delito sino un acto antisocial. Ese es el concepto que existe en derecho de menores muchísimo antes, con tratadistas, con personas que se han encargado de enseñarnos el camino, y muchos jóvenes tratadistas ahora. El doctor Barsi ha seguido los caminos del brillante doctor Cornejo Chávez, el doctor eh, Palacio Pimentel, muchísimos tratadistas en esta materia, pues que nos han ilustrado y nos han dado cierta señal. Ahora, muy bien, cuando hablan de desprotección parental, volvemos a los conceptos, parental, marental. Cuando hablan es bueno tocar esos temas, cuando hablan de alienación parental, alienación marental, se están refiriendo al hecho de tratar de evitar que el menor
se relacione con uno de los padres cuando están separados y cuando no ejerce la patria potestad ni la tenencia. Esa es la alienación parental, o sea, separarlo. Pero también hay relación parental, ya se está utilizando. Muy bien, también tenemos el concepto de patria potestad. Patria potestad es responsabilidad parental o parental. Patria potestad, derecho y deber, obligaciones y derechos que tiene el padre para decidir sobre los bienes del menor y sobre su vida, sobre su salud, sobre su protección, sobre su conducta, sobre su desenvolvimiento y sobre su beneficio. Pero patria potestad podemos hacerlo un poquito más accesible y decimos que es responsabilidad parental. ¿Ya? Padre o madre afín, que la vamos a ver más adelante, está referido a aquel que hace las veces de padre, aquel que hace las veces de madre, es madre o padre afín. Como lo hemos visto, es la familia extendida ahora, ya no es la familia nuclear que existía antes, que era papá, mamá, hijitos, el refrigerador y el Volkswagen. No, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y ahora es la mamá tiene un nuevo compromiso, el papá tiene un nuevo compromiso, cada cual tiene nuevos hijos que son medios hermanos y viven en un lugar, en una casa multifamiliar con las parejas nuevas, de repente los papás no están, de repente el hermano mayor es el que hace las veces de padre afín, de repente es el abuelo, de repente es la pareja de la hermana mayor, y todas esas cosas nos llevan a esos términos, familia extendida, padre, madre afín, que va a tocar el nuevo código civil, pero que nosotros lo estamos viendo más adelante. Tema 2. Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia de ICA 21 de septiembre de 2018, conclusiones plenarias. Tenemos control de convencionalidad de las normas para aplicar medidas socioeducativas a infractores de la ley penal. El control de convencionalidad, el término en particular es totalmente penal. Estamos tocando derecho civil. Muchísimo mejor lo definiría un penalista, pero vamos a la pregunta. En el decreto legislativo 1204 del 23 de noviembre de 2015, que modifica los artículos 235 y 236 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, es viable efectuar el control de convencionalidad de dichas normas atendiendo al principio del interés superior del niño, que hemos hablado ahora, teniendo en consideración las carencias personales, sociales, particulares del caso concreto, cómo vive, dónde vive, cómo se educa, cómo come, si tiene nutrición, si tiene un ambiente violento, conforme lo regula el artículo 46 del Código Penal de la aplicación supletoria del proceso por infracción de la ley penal. Estamos hablando de menores infractores. El Pleno acordó por mayoría en atención a las carencias personales, sociales, particulares del caso concreto, pero ¿eso quién lo determina? El Ministerio Público, el equipo multidisciplinario, una visita inopinada, lo que realiza la investigación, el fiscal, lo que determina el juez de familia, lo que determinan todas esas actuaciones que tienen que hacerse. ¿Cuál es la conclusión del Pleno? Si atendiendo al principio de interés superior del niño y efectuando un análisis sistemático y teleológico, teleología, doctrina que busca las causas finales, se efectúa un control de convencionalidad de las normas de acuerdo a las circunstancias del caso, en particular, incluso imponer medidas socioeducativas por debajo del mínimo legal. Es decir, el tiempo, pero estamos hablando, según el anterior, no estamos hablando de un delito y no estamos de un proceso penal, sino un proceso de naturaleza tutelar. Por eso, muchos se preguntan, cuando estamos descargando en el FINOE, en la mesa de partes electrónica, sale proceso de naturaleza penal, familia, violencia familiar, tutelar. Entonces, estamos refiriéndonos a eso. No es solo de violencia familiar. Es muy delicado esto y todo está en base al interés superior del niño. Muchos dicen, y esto ha pasado antes, el hecho de que los menores pues están asaltando, están robando, están cometiendo muchas cosas así, pero por el interés superior del niño tiene que verse la forma de tratar de buscar algo socioeducativo y ser realistas. No, en este caso ya el debate si está bien o está mal depende. El espíritu de la norma en este caso todavía va a aplicarse, todavía tiene que verse, todavía que tiene que regularse y mientras se regula existe el pleno, los plenos jurisdiccionales nacionales en materia de familia para solucionar estas pequeñas carencias, ¿no?, de la norma. Tenemos 3 supuestos que permiten declarar fundada la excepción de caducidad de la acción prevista en el artículo 400 del Código Civil. Entonces tenemos primero, ¿no?, para poder encontrar eso, tenemos el 400. ¿Qué nos dice el artículo 400? Tenemos en el artículo 400, ¿qué nos dice? Nos dice
Plazo para negar el reconocimiento. El plazo para negar el reconocimiento es de 90 días a partir de que se tuvo el conocimiento del acto. El plazo para negar el reconocimiento, pero ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Justamente en la conferencia pasada, y no podemos extendernos mucho porque va a haber una estación de preguntas, con respecto a la explicación de negar reconocimiento. Han cambiado las normas con respecto al ADN, con respecto a la impugnación a la paternidad, con respecto a los exámenes de ADN, con respecto, si entendemos ahora el proceso de filiación judicial extramatrimonial, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen. El Código del 36 y la Constitución del 33, lo que hubo antes de la Constitución del 79 y del Código del 84, hablaban de hijos legítimos, ilegítimos y alimentistas. Legítimo era el nacido dentro del matrimonio. El ilegítimo era el nacido fuera del matrimonio. No tenemos que el alimentista, aquel que nacía y que se le tenía pues por padre solo para efectos de dar alimento hasta los 18 años. ¿Por qué había esta situación? Porque no existía la prueba de ADN. Las pruebas de ADN comienzan a modificarse a partir de comenzar los años 2000 más o menos. Después de que el Seriajus hace una investigación y se determina que habían 2 millones de niños en el Perú que no tenían derecho a la identidad ni no tenían papá y que nadie, no los querían firmar y era todo un problema. El proceso de reconocimiento era proceso de conocimiento. Ya como hay abreviado, sumarísimo, no contencioso y conocimiento. Era atroz. Como conocemos, el proceso de conocimiento es largo, es complicado, tiene demanda, contestación, reconvención, excepciones, tachas, impugnaciones, tiene muchísimos estados. Ahora no. Cuando hubo la aparición de la prueba de ADN, pues se hacía muchísimo más rápido, se presentaba la demanda, existen 10 días para impugnar la resolución que declara la impugnación, la paternidad extramatrimonial, y si en esos días no se toma el examen ahora, pues se declara judicialmente la paternidad extramatrimonial. Eso es hasta ahora. Inclusive hay series de televisión con abogados, programas periodísticos muy buenos porque difunden lo que es la idea y la gente toma conocimiento de esto con respecto a esa posición. Pero lo que tenemos que explicar ahora es que ha habido modificatorias incluso durante la pandemia en las cuales tenemos pues que ahora, esa es la idea. Cuando vino el Código del 84, se cambió el nombre de legítimos, ilegítimos y alimentistas se cambió el nombre a legítimos, ilegítimos, matrimoniales, extramatrimoniales y alimentistas, pues todavía seguían existiendo hasta el código del 93 y luego muchísimo tiempo después hasta el examen de ADN, porque esto se verificó pues en el hecho de que no tenía caso si ya existía la prueba de ADN y existía el proceso de filiación extramatrimonial, pues tener la oportunidad de conseguirlo. Ahora muy bien. El término legítimo era enojoso, engorroso, cruel y un poquito peyorativo, ¿no? Legal, no legal, legítimo, legítimo. Ahora se utiliza matrimonial, extramatrimonial, pero con el nuevo código ya no va a tener caso decir matrimonial, extramatrimonial, simplemente va a ser hijo. ¿Por qué? Porque la modificatoria que se ha visto señala que vamos a un punto que todo el mundo está viendo. No vamos a decir nombres ni apellidos, ni vamos a tomar ninguna opinión, porque no vamos a hablar sobre política, religión, fútbol, ni sexo. No vamos a ponernos de acuerdo no vamos a hablar bien de la U, ni de Alianza, ni de nadie. Pero dado el caso que hace mucho tiempo, unos días, unas semanas, un futbolista va a tener un bebito con una señorita que está casada con otro señor, pero ese señor ya hace su vida aparte. Y la señora, hace su vida con el futbolista. Y van a tener un bebé. El hijo habido dentro del matrimonio de la señora con el futbolista, con su ex pareja, todavía existe porque no se han divorciado. Al nacer el niño automáticamente se le tenía por padre al esposo. Volvemos. Una pareja se rompe, ella hace su vida de familia, de pareja, con su nueva pareja. Tienen un hijo.
el hijo ya no es del esposo, que aún sigue siendo su esposo, que no se ha divorciado. El hijo es de su nueva pareja, pero antes la ley, automáticamente el Código Civil le tenía por padre al cónyuge, automáticamente. El término horrible que usaban en esa época, lo digo así porque ahora han cambiado muchísimo, y se le reputaba al padre. Entonces, porque era el tronco común, porque era el marido y mujer. Sí, esos términos usaba el Código del 84, lo sigue usando. Cuando dicen, ahí está tu mujer, ahí está tu marido. Esos son los términos que utilizan. Concubino, concubina. No utilizan compromiso. Dicen, ahí está el concubino, concubina, unión de hecho, pareja. Esos son los términos que utilizan. Pero por eso les digo, poco a poco están yéndose esos términos. Entonces tenemos que la normativa dice ahora que el hijo habido dentro de un matrimonio, que vivan juntos o no, puede ser declarado ese hijo de otro padre que no es el cónyuge por la mamá en el momento que nace el niño, con el certificado de nacimiento vivo, con la partida de nacimiento que viene después, y todo en ese momento lo puede declarar. Esa modificatoria ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Y la hemos visto en la clase pasada, disculpen, en la reunión pasada. Entonces, como hemos visto eso, ¿no? Ya explicamos esto porque este pleno fue en el 2018, pero tenemos que abarcar algunas cosas para explicar lo que eso ya ha quedado dilucidado. Entonces, la respuesta a muchas de las personas, y en esto, cuando estábamos organizando esto, pues nos sonreíamos, pues no, había esa pregunta, mencionábamos ya con nombre completo, que no podemos decir ahorita, con la doctora Kenia, ese caso del futbolista con la señorita, que su esposa y él ha hecho una nueva vida, pues entonces resulta que ese no es hijo del esposo, porque el esposo vive en Estados Unidos, vive en otro sitio, pero es hijo de él. Y eso ahorra muchas cosas, ¿sí? Ahorra proceso de impugnación a la paternidad, ahorra un proceso de ADN, ahorra un proceso de filiación extramatrimonial y ahorra y quita muchísima carga procesal a temas que de verdad, de repente, son mucho más necesarios. Ver. Entonces, hacemos la pregunta, y esto es por si acaso para dilucidar una pregunta que ya se cae de madura y que más o menos va a venir hacia adelante. Entonces, la pregunta es, 3 supuestos que permiten declarar infundada la excepción de caducidad por la acción prevista por el artículo 400 del Código Civil. ¿En cuáles supuestos debe ser declarada fundada la excepción de caducidad de la acción prevista en el artículo 400 del Código Civil? La impugnación a la paternidad. Conclusiones. El Pleno acordó por mayoría no se aplica el 400 del Código Civil, que se prefiere garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad, el cual implica que estos conozcan su origen biológico. Tema 4. Juez competente en casos de nulidad de acto jurídico por reconocimiento de paternidad. ¿Cuál es el juez competente por la materia para tramitar la demanda de nulidad de acto jurídico o reconocimiento de paternidad? El Pleno acordó por mayoría, el juzgado de familia es el competente por la materia, porque es un caso de familia, ¿no? Y es interés superior del niño, para tramitar demanda de nulidad de acto jurídico por reconocimiento de paternidad porque involucra filiación. O sea, el niño primero. O sea, está bien que el acto jurídico sea una forma de una manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas con agente capaz, fin lícito, observarse la forma prescrita bajo sanción de nulidad, objeto física y jurídicamente posible. No es cierto. Y cuando es patrimonial ya es un contrato. Perfecto. Eso lo saben los civilistas brillantes que nos están escuchando. Pero en este caso, el interés superior del niño está por encima. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Carta de las Naciones Unidas, los niños primero, es lo que nosotros estamos viendo primero, ¿no? Eso antes del mismo acto jurídico está viendo, ¿le hace bien al niño? ¿No le hace bien al niño? Y esto se ve porque, como hemos visto anteriormente, hay casaciones que llegan hasta la Suprema en las cuales se determina que incluso el padre afín, la naturaleza dinámica de la filiación, ¿no? La dinámica de la afinación, el padre o madre afín, a veces no necesariamente son padres, son reconocidos como tales. Después de muchísimos juicios se van al Tribunal Constitucional y todo eso. Exacto. No necesariamente tiene que verse desde un punto de vista, estricto y específico, porque estamos hablando de que no es una normativa exacta, ni perfecta, ni es un robot, ni es una máquina la que lo está haciendo. Estamos hablando de que es algo en lo cual lo que vemos nosotros es que se tiene que ver que hay un niño de por medio y que lo que se resuelva va a afectar su vida para siempre y por siempre. Eso es lo que vemos nosotros. Eso es lo que vemos. Y eso es lo que ve la norma. Entonces tenemos Pleno Jurisdiccional de Zona de Familia de ICA 20-21 de septiembre de 2018, conclusiones plenarias. La falta de singularidad ocasional o temporal como impedimento para declarar el reconocimiento judicial de la unión de hecho. Acá hay un término bastante complicado con respecto, para algunos, otros seguramente no se explicará. La singularidad es esencial para que se configure la unión marital de hecho.
Dice, sin embargo, dice, la Sala Civil de la Corte Suprema el 14 de febrero de 2013, justo el Día de los Enamorados, no, reiteró que la falta de singularidad, es decir, la infidelidad, las salas de la Civil, de la Corte Suprema de Justicia de la República reiteró que la falta de singularidad, es decir, la infidelidad, es suficiente para impedir el surgimiento de la unión marital de hecho, en una sentencia del 14 de febrero de 2013, ¿no? La infidelidad de uno o ambos compañeros no destruye automáticamente la singularidad de la unión marital, pero es complicado, ¿no?, determinar, ¿no?, cómo es que se ha configurado esto. O sea, ya no está tan, lo siento, no está tan puro ni tan limpio, ni tan limpia esta relación, ni este supuesto, ¿no? Entonces tenemos que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República reiteró que la falta de singularidad, es decir, la infidelidad, es suficiente para impedir el surgimiento de la unión marital de hecho. Al respecto, recordó que el trámite de la creación de la Ley 54 de 1990 se expresó que el hecho de evitar la legitimación de uniones simultáneas no se basa únicamente en argumentos morales, sino que busca prevenir una fuente inacabable de pleitos en los que las dificultades probatorias son obvias. Sin embargo, aclaró que la infidelidad de uno de ambos compañeros no destruye automáticamente la singularidad de la unión marital, pero sí sus elementos esenciales como la cohabitación, colaboración, apoyo y socorro mutuos que se mantienen, esto es, si el vínculo sobreviviente no se desplaza por completo al preexistente, ¿no? El alto tribunal precisó que la unión marital, de hecho, solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros, como en ella no media vínculo de carácter solemne que se liquide mediante un acto de la misma índole, solemne, ad solemnitatem, lamento decirlo en latín, pero es ad solemnitatem, ad probationem, o sea, solemnemente con un divorcio, por ejemplo. No estoy comparando, y por favor hay que ser flexibles en esto, su disolución no requiere declaración judicial. En ese sentido, en ese momento, es suficiente que uno de los compañeros o ambos decidan darla por terminada mediante un acto que así lo indica de manera inequívoca. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, el ponente, el doctor, es mejor decirlo, Solarte Rodríguez. Entonces tenemos que la falta de singularidad es la infidelidad. Ahora, muy bien, ¿y esto cómo nos atañe a nosotros? Claro, estamos hablando de infidelidad. Estamos hablando de que la convivencia, la unión de hecho, el concubinato, sí, es concubino y concubina. Suena feo, pero eso está como está definido en el Código Civil. Entonces tenemos no perder de vista que la unión de hecho en la Constitución del 79, después en el Código del 84, que de acuerdo al Tribunal Registral y a la SUNARP y a registros públicos y a las municipalidades, se tiene que ver que tiene que estar regulada como la unión, ojo, la unión libre y voluntaria de varón y mujer, libres de impedimento para casarse. Silencio solemne. Libres de impedimento para casarse. Es decir, no deben estar casados, no deben estar separados, deben estar solteros ambos, para poder convivir, ser convivientes, tener una unión de hecho. Porque no es lo mismo que estén casados con otras personas, porque preexiste el vínculo. Ahora, cuando digo de varón y mujer libres de impedimentos para casarse, el Código Civil lo dice la Constitución, lo dicen las normas, lo dicen todas las normas. Sentencia del Tribunal Constitucional. Eso no implica para nadie que más adelante de repente sea varón y varón, mujer y mujer, o simplemente la unión libre, independiente de persona y persona, libres de impedimentos para casarse. Pueden ser personas del mismo sexo si más adelante la norma lo saca. Bien, perfecto, sí, pueden casarse, pueden unirse civilmente. Si la ley lo determina y tenemos los abogados que continuar, continuamos. No por cuestiones éticas, morales, religiosas. Yo en lo particular, si quieren casarse, que se casen, me parece perfecto. Y ojalá que saquen la norma para que también se divorcien. Cínicamente un amigo me dice, claro, como tú eres abogado, si las personas del mismo sexo deciden casarse, pues tú vas a tener igual cantidad de divorcios. Claro, soy abogado de divorcio, que se casen y que se divorcien. Pero tendría que cambiarse la norma y tendría que ponerse no de varón y mujer, sino de persona y persona libres de impedimento para casarse. Pero eso sí, pueden tener cualquier sexo que quieran si se casan y se permite. Pero que sí, lo que sí no va a cambiar es que estén libres de impedimento para casarse, porque no puede estar una persona casada, conviviendo con otra muchos años, diciendo que esa es su concubina, o sí, lo siento, concubina o concubino, el término es así, hasta que se cambie, digamos, unido, pareja, compromiso, de repente el nuevo Código Civil saca el término compromiso, pues sí se hace. Pero por favor,
tienen que estar libres de impedimento para casarse, tienen que ser solteros. El hombre que se está divorciando y dice estoy separado de mi mujer, lo siento, no es lo mismo, no es lo mismo. Inclusive, en la unión de hecho, se hace la inscripción de la unión de hecho en registro personal, pero como lo hemos explicado en anteriores oportunidades, estamos diciendo que el hacer valer los derechos matrimoniales o de unión de hecho, de convivencia, de unión de hecho, de concubinato, lamento la palabra es la que se utiliza en el Código Civil, es muy complicado en algunos casos, para casos de sucesiones, accidentes de avión, cánceres, enfermedades, reconocimiento en la morgue, reconocimiento en las clínicas. Cuando sucede una cosa, es muy grave. Y generalmente la gente dice, es mi esposa, quiero pasar. Sí, muy bien, ¿dónde está tu partida de matrimonio? Acá está mi partida de matrimonio. Las compañías de seguro no son beneficencia. Las compañías de seguro, los bancos, no estoy diciendo que sean cuco, que sean el diablo, pero por favor, no tienen corazón. No me digan que no saben eso. Todos los abogados y todos los que nos están viendo, los bancos no tienen corazón. Claro, quieren hacernos creer, pero el banco va a leer las letras chiquitas y va a decir, ya muy bien, tú tienes tu resolución judicial o tienes tu resolución de registros públicos de la municipalidad que dice que tú eres conviviente, eres concubina, eres concubino, estás unido de hecho con esta persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo sé yo? ¿Esa resolución de cuándo es? Es de 2020. ¿Y cómo sé yo que no te peleaste durante la pandemia? Es de enero del 2022. Sí. ¿Cómo sé yo que no te has peleado? Y tienen que seguir juicios larguísimos, incluso para pensiones de la Policía. La Policía Nacional del Perú hay una nueva norma que dice que los convivientes tienen derecho a la pensión. Yo estoy siguiendo un juicio de eso. Ad honorem pro bono es una señora bastante mayor, que es la viuda de un señor que está reconocido, pero le hacen dificultad, nos vamos a ir en amparo, nos vamos a ir en contencioso administrativo, y no, de repente nos vamos a tribunal constitucional, pero esas dificultades se las van a dar. Así que no estoy diciendo que la unión de hecho no sea buena, no estoy diciendo cásense todos y todas, por favor. No, sino que lo piensen bien porque no es lo mismo. Siempre hago esa salvedad, siempre explico esto. Soy abogado, tengo terno y quiero cantar. Tengo un primo, Oscar Valdivia, que canta muy bonito, sale en televisión en Yo Soy, canto como el Manolo Otero. Él también es abogado, también se pone el mismo terno y canta. Somos similares, ambos somos Valdivia, ambos somos abogados, pero él canta en televisión y canta y viaja y canta en la Tuna de Derecho y canta precioso. Somos Valdivia, sí, somos abogados, sí, pero él canta. Somos similares, pero no somos iguales. Él canta muchísimo mejor que yo y siempre le mando saludos y siempre lo utilizo para este ejemplo. Entonces, vamos a ver que no depende de nosotros, depende de contra quién se presente, contra terceros, o sea, se presente ese documento. Ese es el punto. ¿Contra quién hago valer ese derecho? ¿No? Contra la ley sí se puede, contra la justicia sí, lo puedo presentar en un juicio perfecto, tiene prueba. No, prueba similar, prueba adquirida, la comunidad de la prueba, un montón de términos. Pero contra empresas privadas, y no estoy hablando de política, contra el sistema bancario y las compañías de seguro, contra una aerolínea, es complicado. Créanme porque voy a ser breve y por favor no me hagan preguntas sobre esto porque es complicadísimo tocar el tema. Cuando pasó la deflagración de Villa El Salvador, cuando hubo muchos muertos y personas quemadas, estoy hablando de que yo como abogado, con una abogada con la cual teníamos un programa de televisión, en Villa El Salvador en Canal 3, en BHTV, en Tu Defensa se llamaba, o Martes en la Noche, pues vinieron un caso de una cuñada, de una hermana, de una pareja joven, iba a decir parejita, pero eran jóvenes y ya tenían un hijito, 23, 24 años, la chica y el chico, murieron quemados. Entonces la hermana no tenía familiares, la hermana, o sea, la esposa, la conviviente mujer, la concubina, ¿ya? Ella tenía que recoger los cuerpos, íbamos a la morgue, veníamos, regresábamos. Y lo curioso del caso, cuento esto, que esta señora, se llevaba bien con su cuñada. O sea, generalmente las cuñadas hay unas, no, se querían mucho. Pero ya haciendo valer el papel, era complicado, porque decían, no, no tienes partida de matrimonio, no tengo la unión de hecho. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tuvimos que ir a fiscalía, tuvimos que hacer un montón de cosas iguales para ejercitar acciones penalmente. Yo no soy penalista, entonces lamento. Igual pasó con un caso parecido, en un accidente de avión, para hacer valer los seguros. El compañero de línea decía, ¿y de cuándo? Y yo, ¿cómo sé? Así, con estas palabras, el abogado,
¿Y cómo yo sé que seguían teniendo una relación? Que tendríamos que irnos al Facebook, tendríamos que ver las fotos, el Instagram, y se pelearon un día anterior. Es que no es lo mismo, es similar, pero no es lo mismo. Pero por favor, tienen los mismos efectos jurídicos. Pero siempre es bueno, si quieren llegar a una conclusión, asegúrense más. Eso lo digo no solo a mis clientas mujeres, sino también a los varones. Asegúrense más por cuestiones de que hay niños de por medio. Cuando nace un niño dentro de una unión de hecho, de un concubinato, tiene que ser reconocido por el padre. Ojo, no es lo mismo que el matrimonio. Es mejor explicar eso. Entonces, después de esta larga explicación, que seguramente causa incomodidad, porque muchas, de repente, pareja que nos está viendo, en el público antes, cuando lo hacíamos en las salas de la Corte Suprema en Palacio Nacional de Justicia, esas conferencias con el señor Tasaico y con con la doctora Kenia Nimia, pues había gente entre el público que iban en parejas, estudiantes de Derecho, egresados también, que sabían muchísimo más que el que les habla humildemente, y discutían, ¿no? Como diciendo, no, pero estamos aplicando lo que sería mejor para, porque en el derecho de familia es un poquito, atañe mucho a la familia, a nuestras primas, nuestras novias, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras hermanas, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras nietas, nuestras vecinas, la esposa del mejor amigo, la esposa del amigo que se fue a trabajar a Italia y viene y te pregunta sobre los niños y los hijitos y un montón de cosas. Entonces, eh, no solo no te puedes equivocar, sino que tratas de buscar lo mejor. Todos podemos equivocarnos, sino que tienes que hacerlo porque siempre va a afectarse abuelitas, abuelitos y niños. Y eso es gravísimo. Eso es lo fundamental y tienen toda su esperanza y tú tienes que hacer el mayor esfuerzo y entregarte totalmente. Lamento esta parte humanitaria y la parte que toca la fibra íntima, pero es muy cierto esto. Entonces tenemos, pregunta, la falta de singularidad ocasional, y le suplico mil disculpas por haberme extendido un poquito más de esto, la falta de singularidad ocasional temporal entre los convivientes eh, es impedimento para el reconocimiento judicial de la unión de hecho. Esa es pregunta. La singularidad del pleno no puede ser exigida como requisito para declarar la unión de hecho, pues el artículo 326 del Código Civil y el artículo 5 de la Carta Magna no la prevén como tal. En consecuencia de la falta de la singularidad ocasional, las conclusiones del pleno acordó por mayoría no puede ser exigida, ¿no? En consecuencia, la falta de singularidad ocasional o temporal no constituye impedimento para reconocer judicialmente la unión de hechos si esta cumple con los demás requisitos de ley. Para eso hablé de los requisitos. Ahora, muy bien, va a salir quien me diga, pero igualito, ese es el punto, ese es el problema del derecho de familia, como en casi todas las ciencias jurídicas, las ciencias penales, como en casi todo el derecho, desde las institutas de Justiniano hasta ahora, desde la primera vez que se defendió a una persona, que fue Hipérides, en el año 385 a.C., en Atenas, defendiendo a Friné en el Areópago cuando le iban a sentenciar a muerte. Él fue el primer abogado que se reconoce como tal, ¿no? Hasta ahora, nunca nadie va a estar de acuerdo con el resultado. Siempre va a haber un debate, un resultado, y siempre va a apelarse, siempre va a recurrirse, siempre va a impugnarse la apelación y en todo caso la casación, que no es una segunda apelación, y de ahí incluso hay muchas vías todavía para atacar esto. Entonces, vamos, que esto es lo que más se acerca. Siguiente cuadro, por favor. Ahora sí, pleno jurisdiccional regional, ¿no? Porque a veces no solo son nacionales, sino son las cortes y las regiones las que tienen la inquietud de solucionar estos jurídicos problemas en derecho de familia, dando un paso adelante para ilustrarnos y apoyarnos más en esto. Entonces tenemos tema, Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer Integrante del Grupo Familiar, 14 y 15 de octubre del 2020. Estamos hablando de que esto ya es en plena pandemia. Estamos hablando de que igual tenía que resolverse estos procesos, igual los jueces tenían que reunirse, igual tenían que acordar un pleno. Ahí vemos pues una forma muy intensa de tratar de buscar una solución a esto. Tenemos la pregunta, ¿no? En las imágenes vemos a un niñito, ¿no? Consolado por un efectivo del orden, un policía, y a un niñito que está en el cuadrito superior llorando y triste, ¿no? La ley 36364 es de la violencia familiar y estamos viendo que
La violencia familiar la hemos tocado en anteriores oportunidades en muchas conferencias y hemos visto pues que hay preguntas. El tema uno, las medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar. La pregunta es, ¿procede dictar medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar al amparo de la ley 3364? El Pleno acordó por mayoría. No procede dictar medidas de protección a favor de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual al amparo de la ley 3364 si no se ha establecido una relación enmarcada dentro del artículo 5 de la ley 3364. O sea, no es un integrante del grupo familiar, no es un vecino, no es una persona vinculada a la familia, no está dentro de la familia extendida. Esa es la conclusión, porque en este caso hay medidas de protección, medidas socioeducativas y sería mejor el interés superior del niño, que es lo que ve este pleno, ¿no? Que vaya a otro tipo de investigación penal a cargo de otro fiscal y a cargo de otro juez, ¿no? Por interés superior del niño, precisamente. Siguiente cuadro, por favor. Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer integrantes del grupo familiar, 14 y 15 de octubre de 2020, en plena pandemia. Tema, la violencia contra la mujer ejercida por otra mujer. ¿Ya? Quisiera hacer hincapié en esto, y esto no es ánimo de aplaudir ni felicitar a la Corte Suprema, y decir que bien, no a los vocales, ni a los vocales superiores, ni a la región, ni al Pleno Jurisdiccional Regional, ni a los vocales, ni a los jueces. No, sí, sí es de verdad como para saludarlos, porque estamos viendo que esto es en plena pandemia, el 14 y 15 de octubre, y es un esfuerzo muy grande en plena pandemia con todas las situaciones que estamos padeciendo, tratar de hacer justicia, porque había muchísimos casos de violencia familiar durante la pandemia. Estamos hablando de que hablamos de un pleno, del pleno, los plenos casatorios anteriores, los plenos jurisdiccionales regionales antes de la pandemia, pero estamos hablando que la pandemia generó muchos casos de encierro en los cuales el agresor y la víctima vivían juntos y vivían todos encerrados y vivían sin falta de comunicación, hacinados todos por una cuestión que era global, que era planetaria, que se recordará en muchísimas generaciones más adelante como una desgracia, una tribulación que tuvo que soportar la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que el tema es, sabemos y todos conocen muchísimo mejor el tema, el término violencia contra la mujer en su condición de tal. Entendemos el hombre como agresor, pero muchos tienen el caso. ¿Qué pasa de mujer contra mujer? Que la agresión es ejercida de mujeres contra mujeres. Y estamos viendo el caso que esto tiene que ser ya normado, porque ¿qué pasa? Ya hay convivencias, ya hay uniones de hecho y no podemos taparnos los ojos y negarlo. Ya hay uniones de hecho que no están reconocidas, de repente más adelante sí, no, entre mujeres y mujeres, no solo entre hombres, sino entre mujeres y mujeres. Ya son pareja y ya viven como pareja. No, entonces la ley, en este caso el Pleno, se adelanta a estos hechos, ¿no? Si ya viven como pareja, si ya tienen una situación como pareja. Y muchos preguntan, no estoy defendiendo esa posición para nada, pero es bueno siempre una pequeña aclaración. ¿Por qué unas personas del mismo sexo se quieren casar? No solo es la situación que nosotros vemos de índole y naturaleza romántica, estamos viendo una situación de eh, patrimonial, de cuidado, de herencia, de protección, de seguro, porque el matrimonio eh, no solo es amor, no solo es compartir los bienes en común, un proyecto de asistencia, de apoyo, de amor, de compartir, sino también es protección. Para eso existe el seguro para las viudas, para los viudos, para eso existe ese tipo de cosas que hay parejas que pueden tener otras opciones, que también tienen pues la intención, ¿no? De querer protegerse. Si podemos regresar al cuadro, por favor, doctora. Tenemos la pregunta, ¿se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género ocasionada por otra mujer que está fuera de los alcances del artículo 6 de la ley 3364 integral del grupo familiar? En este caso no está dentro de su grupo familiar, no está dentro de su digamos, familia nuclear, intimidad familiar.
no solo estamos hablando de pareja, estamos hablando de que puede ser la nueva pareja, el nuevo compromiso, de repente de otra, mm, de su nueva pareja, o puede ser una abuela, puede ser alguien que de repente resulta inclasificable en ese momento porque recién tenía que tomarse medidas de protección rápidamente, y mientras se establece una visita inopinada, va a actuar el equipo multidisciplinario, se cursan los partes de los oficios al Ministerio Público, que lo ha hecho muy bien en pandemia, que esmeradamente trabajó muy bien la Fiscalía y el Poder Judicial también. Muchos dicen, trabajaban hasta sábado y domingo para aligerar su cargo procesal, y lo digo como abogado litigante porque he visto casos que resolvían muy rápido y trabajaban duro, y lo hicieron durante pandemia. Por eso ahora cuando la gente presenta escritos, ya no se reciben ni jueves ni viernes, en la Corte de Lima estoy diciendo, porque hay saturación y solo es de 8 a 5, de lunes a viernes. La gente dice, ¿por qué no trabajan sábado? Han trabajado duro en la pandemia, ha habido una sobresaturación de causas, ¿no? Entonces, continuamos. Doctora Daisy, si me puede ayudar, por favor, con, eh, con los cuadros, le agradecería. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión plenaria a la pregunta de si se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género ocasionada por otra mujer que está fuera de los alcances del artículo 6 de la ley 3364, integrantes del grupo familiar? Entonces, el Pleno acordó por mayoría. Sí, sí se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer, bajo el amparo de lo dispuesto del literal B del artículo 5 de la ley 3364, que manifiesta que la violencia contra la mujer puede ser perpetrada por cualquier persona, sin determinar el género del agente agresor. Entonces tenemos que el Pleno acordó por mayoría si se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer, bajo el amparo dispuesto en la literal B del artículo 5 de la ley 3364, que manifiesta que la violencia contra la mujer puede ser perpetrada por cualquier persona, sin determinar el género del agresor, ¿no? Eso es para proteger a la mujer en su condición de tal. Tenemos Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, el 14 y 15 de octubre del 2020. Tenemos acuerdo plenario, la prevención de la competencia en materia de violencia familiar, garantía versus eficiencia. Esos son alcances, son detalles, son metas que se ponen, que se señalan, que se autodeterminan las grandes mentes que trabajan para las unidades de personal, para las unidades de planeamiento y desarrollo, para las unidades ejecutoras y ejecutivas de servicios judiciales de las cortes, ¿no? Ellos están viendo costo-beneficio, garantía versus eficiencia. Entonces, los jueces de familia y los secretarios de juzgados de familia y los secretarios y relatores de las salas de familia y los jueces de paz letrado, los asistentes de juez, los secretarios judiciales, los asistentes de despacho de notificaciones y archivos, los que trabajan en mesas de partes, entonces no solo ven lo que nosotros estamos viendo con respecto a lo que es la sentencia, que provean nuestro escrito, que se emite el admisorio, que haya audiencia, que la audiencia señale los puntos controvertidos, que resuelvan en la audiencia, que el juez sentencia, que yo apelo, que suba a sala, la vista de la causa. No solo ven eso, ven el costo-beneficio, ven el costo-beneficio de la norma, ven el costo-beneficio de la aplicación en sí del derecho. Entonces tenemos en la prevención de competencia en razón de la materia de violencia familiar, sobre la garantía de versus eficiencia, tenemos una pregunta, ¿no? Pregunta: ante una nueva denuncia de violencia familiar en la misma jurisdicción en la que se dictaron medidas de protección cautelares, ¿puede interpretarse la competencia prevista en el numeral 41.2 del reglamento de la ley 3364 en el sentido distinto de modo literal, y permitir que el dictado de las medidas de protección cautelares de otro juez de la misma jurisdicción, pero distinto al que dictó por primera vez tales medidas? En otras palabras, y eso lo hemos visto mucho y lo conocemos quienes trabajamos en esto, a veces ella lo denuncia a él la denuncia a ella, y lo ven, cada juzgado da una medida diferente.
medida de protección a favor de ella, medida de protección a favor de él. Y vamos a ir directo al grano, y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos y consideraciones, porque estamos contra el tiempo y nos faltan todavía unos 2 plenos. El punto es que el progenitor, progenitora, no vamos a decir no si es mamá o papá, pide alimentos. Le dan alimentos, pero el otro progenitor, progenitora, no cumple con entregar alimentos. Aunque existe la omisión por resistencia familiar, la liquidación de practicar la liquidación de pensiones de medidas cautelares, impedimento de salida, embargo, como sea. No cumple ese régimen de visita. No la deja ver. La Corte Suprema, ¿qué dice? Para evitar la alienación parental, aunque no está al día en la pensión, contra lo que dice el código, que la vea al niño, el progenitor o progenitora, que no está al día en la pensión de alimentos, porque existe, para evitar la alienación parental y para que haya una identificación y que el menor, el interés superior del niño pueda ver su papá o su mamá que debe pensión de alimentos. Entonces se desnaturaliza tanto la tenencia como el proceso de alimentos, como la violencia familiar, y se saturan de denuncias y demandas. Y eso no estoy diciendo que sea correcto, ni estoy criticando resolver de los jueces, sino estamos viendo de que las cosas se están tratando de resolver sobre la marcha y estamos hablando de que esto sucedía en pandemia. Entonces, para evitar esto, el Pleno acuerda por mayoría. Si una interpretación teleología, la doctrina que busca las causas finales, permite entender que el numeral 41.2 del reglamento de la ley 30364 solo debe aplicarse en tanto que el procedimiento o trámite generado no sea contrario a los principios de interés superior del niño, volvemos, la interpretación del artículo 41.2 del reglamento de la ley 30364, ley de la violencia familiar, no sea contrario al interés superior del niño. O sea, aquí prima sobre todo el interés superior del niño, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, previstos en la 30364, que es la ley. Así, ante una nueva denuncia, puede conocer el caso un juez distinto al que dictó por primera vez las medidas de protección cautelares, expresándose las motivaciones de tal decisión. Pero ¿qué está pasando en la práctica? Las acumulan. Esa es una respuesta a la pregunta que me harían, que me van a hacer seguramente más adelante. O de repente, al hacerme la pregunta me enseñan, porque hay muchas preguntas que nos enseñan. Y terminan, en la última vez que tuvimos una conferencia, una reunión, las preguntas eran impecables. Entonces tenemos, puede conocer el caso, él puede conocer el caso, en la conclusión plenaria dice, si no es contrario al interés superior del niño, puede conocer el caso un juez distinto al que dictó la medida. Otro, puede ser, siempre y cuando exprese las motivaciones. Créame que entre el volumen y la sobrecarga procesal que existe, lo acumulan al anterior. ¿Por qué? Porque son las mismas partes. Porque hay, de repente, ya no estoy diciendo adelanto de opinión, porque yo mismo me he quejado como litigante de eso. No, sí, lo digo, Dios mío, no, hay que ser honrados. Uno se puede quejar, puede alegar, articular, porque ese es el ejercicio libre de la profesión, es la defensa que uno hace, es el juramento que uno hace del estatuto del Colegio de Abogados del IVA o del Colegio de Abogados donde uno ejerza, pero tenemos pues que uno lucha, uno se esfuerza, y la cosa es que en la praxis pues se acumulan. Esto con perdón y disculpando a muchos de los que trabajan en juzgados de paz letrado y en juzgados de familia y en fiscalías y el equipo multidisciplinario, porque estamos diciendo lo que realmente está pasando, y está pasando porque hay una sobrecarga inmensa y enorme de procesos de familia, de procesos por violencia familiar y procesos de alimento, filiación y divorcios y un montón de procesos con respecto a esta materia, sucesiones también de derecho de familia durante la pandemia, pre y post pandemia y los acumulados. Es muchísima la carga, más que en otras causas, y se han comportado a la altura y sacrificando inclusive sus vidas personales, los secretarios, los actuarios, los testigos actuarios judiciales, los jueces, los operadores, las salas y relatorías de sala, aún contra que nos hacen renegar a muchos abogados muchas veces, pero hay que reconocer el compromiso que han tenido en este tiempo. Acuerdo plenario, Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer Integrante del Grupo Familiar, 14 y 15 de octubre del 2020, en plena pandemia, en la parte más fuerte y más feroz de la pandemia. Tema 4, necesidad de los medios probatorios de afectación a daños psicológicos para la emisión de medidas de protección. Esto es complicado porque va a haber muchísimas personas, muchos abogados y muchas personas que van a levantar la mano y van a decir, sin pruebas están dictando medidas de protección, solo con el dicho, como en las brujas de Salem, levantan la mano y dicen, brujo, bruja, lleven al fuego, y los que van en la hoguera dictan medidas de protección, le inician un procedimiento, van hasta juicio inmediato por violencia familiar, y la ley
dice que tiene que tomarse medidas de protección. Para eso existen las apelaciones, para eso existen las salas superiores, para eso se puede pedir apelación que conlleva implícita una nulidad y se retrotrae el proceso. Lo mejor en estos casos para evitar futuras y posteriores nulidades es defenderse desde el principio, buscar abogados y sustentar en pruebas tales como grabaciones, videos, audios, lo que uno puede articular, pero tú puedes articular y puedes defenderte desde el principio, acudir y sujetar a derecho, poner el domicilio del RENIEC, poner en este caso la situación de, como dice el doctor Rory Pareja Torres del RENIEC, compañero de promoción, compañero de la maestría, una persona que nos enseña siempre derecho y que trabajó muy duro toda la pandemia. El doctor Rory Pareja nos dice, ¿no?, que las cosas tienen que probarse y que, de acuerdo a la ley orgánica del RENIEC, el domicilio de una persona es donde está consignado en su DNI, en su ficha del RENIEC, en el domicilio que está en el DNI, de acuerdo a la ley orgánica del RENIEC, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a todas las normas, es donde está el RENIEC, señalado el domicilio. Y si no tiene, y si tiene, pues el RUC, y si no, si es miembro de nuestra benemérita, nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, en la oficina de IREUM, de los civiles en el Lima, que es la central, ahí lo domicilia. Y si es el ejército, en la oficina de preboste del ejército, igual preboste de la Marina, igual preboste de la aviación, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que siempre nos protegen, son instituciones tutelares de la República y a las cuales las queremos mucho y las respetamos en la memoria de Miguel Grau Seminario y Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones, ¿no? Entonces tenemos pues que siempre hay una salida. El abogado tiene que buscar, investigar y evitar futuras y posteriores nulidades con respecto a las notificaciones, siempre con habilidad también edictos, pero en la pandemia, como estoy diciendo, el compromiso, había notificaciones por WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sí, TikTok, Snapchat, había notificaciones por WhatsApp y eso las conocen ustedes mejor que yo y me pueden instruir, y muchísimos casos, muchos abogados iban con personas que sabían computación, sabían sistemas y decían, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para recibir? ¿Cómo hago para ver? ¿Cómo hago la mesa parte? Ahí estaban los sobrinos, los primos, los nietos, los hijitos, el vecino, el hijito del vecino, el alumno, el que sea, ayúdame a entrar a la computadora. Y comenzamos a actualizarnos muchísimo. Y esas herramientas, ¿no? Yo siempre agradezco a Lilian Rueda eso, que me enseñó, pues mi hermana, a utilizar estos medios electrónicos, y no se rían, por favor, pero el Código Procesal Civil lo mencionaba con medios telemáticos, ¿no? Cuando escuchan la palabra telemático, tengan piedad, son cosas del año 1993, ¿no? Telégrafo, medios, pues, alternativos. Tenemos ahora las publicaciones de edictos se hacen a través de la página web. Entonces, tenemos salidas y los pagos se hacen a través del Banco de la Nación, a través de en línea, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de medidas de protección. Pregunta, cuando la evaluación psicológica no determina los indicadores de afectación psicológica o daño psicológico, sino solo establece la reacción ansiosa por hechos acontecidos, significa que no se ha producido el acto de violencia psicológica, corresponde emitir medidas de protección. Conclusiones finales. El Pleno acordó por mayoría. Si la evaluación psicológica identifica indicadores de maltrato psicológico o daño psicológico por los hechos donde determina reacción ansiosa situacional iniciados, puede deducirse que el denunciado ha ejercido violencia psicológica, procede a dictar medidas de protección. De acuerdo solo con la evaluación psicológica y por los hechos se determina reacción ansiosa. Con eso, en esas conclusiones, de acuerdo a ese acuerdo pleno, se toma la decisión de que con el solo dicho existe manipulación a veces en los menores para atacar al progenitor o progenitora, pues puede ser, pero para eso está la apelación, para eso están los recursos, para eso faltan los elementos de convicción de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal en caso de que se inicie juicio inmediato. No, se han visto muchos casos y sucede, ¿no? Siguiente cuadro. Ya, perfecto. Continuamos con el tercer pleno. Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, Ayacucho, 22 y 23 de julio del 2019. Ya tenemos pues este pleno que es prepandemia, justito meses antes, ¿no?, de la pandemia. Acuerdos plenarios. Tema 1.
Sistemas de apoyos y salvaguardas, Decreto Legislativo 1384 y aplicación del Reglamento de Transición aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa 046-2019-CE del Poder Judicial. Como dice nuestro amigo, y al cual consultamos a veces, el doctor Carlos Albarracín Rodríguez, como dice Carlos Albarracín, especialista en este tema de apoyos y salvaguardas, al cual siempre consultamos, pues para hacerlo, porque estamos dentro del límite de tiempo, para hacerlo más entendible y accesible a ustedes que conocen el derecho muchísimo más y mejor que el humilde letrado que les está explicando, muy humildemente, existía antes el proceso de interdicción civil, ¿no? La capacidad de goce y ejercicio de acuerdo al 49, 48 del Código Civil, ¿no? La persona humana, de acuerdo a la Constitución, el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? La defensa, ese es el Código del 79, mucha nostalgia, disculpen ustedes, el Código del 90, la Constitución del 79, en la Constitución del 93 dice la defensa de la persona humana, fin supremo, ya. El punto es que la persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. Eso está en el Código Civil. Desde el momento que es concebido, es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Estamos hablando de un concebido, estamos hablando de un feto, estamos hablando de algo muy pequeñito. No voy a entrar en temas religiosos ni éticos. Estamos hablando de que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece a esta persona. Hasta los 18 años tiene capacidad de goce, después tiene capacidad de goce y ejercicio, pero hay algunos casos de que hay incapacidades, ¿no? Por enfermedades, por un sinfín de situaciones que hay personas que necesitan ser representadas por otras personas, generalmente familiares que los quieren mucho, que los cuidan, que los protegen, que los acunan, que los llevan por la vida, ¿no? Para este proceso antes existía la interdicción civil. Ahora existe un término más amigable, para entenderlo mejor, porque había confusiones, interdicto a retener, interdicto a recobrar, la interdicción civil, entonces no era un interdicto. Digamos que ahora el proceso más amigable es el término apoyo y salvaguarda. Es nombrado apoyo y salvaguarda de su tío, es nombrado apoyo y salvaguarda de su abuelito, de su abuelita. Es quien le apoya y le salvaguarda sus derechos. Si se han dado cuenta, es más accesible ese término. Más o menos vamos por ahí. Entonces, el apoyo y salvaguarda, en ese término había un problema que se vio el 22 y 23 de julio del 2019. Problema. Para la transformación o conversión del proceso originario de interdicción y nombramiento de curador, que era sumarísimo, que estamos hablando que era con la anterior legislación, a uno moderno, nuevo, que le llaman bajo el sistema de apoyos y salvaguardas, que es no contencioso, es posible priorizar la transformación o conversión por la sala a cargo de la apelación o consulta, familia civil o mixta, en lugar de la anulación como medida inmediata, a fin de dar una respuesta pronta e inmediata a los justiciables por su especial condición de vulnerabilidad? La pregunta es sencilla. Si el proceso se inició como un proceso de interdicción civil para nombrar un curador en sumarísimo y está subiendo la apelación a la sala, se puede cambiar, modificar, transformar, priorizar en la sala para volverlo no contencioso y para no anularlo, sino para dar una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es la urgencia? ¿Y cuál es el privilegio? Porque muchos abogados y abogadas dicen, ¿y por qué? ¿De dónde me recibe ese privilegio? Si todos no le pueden, ¿por qué tienen que favorecer? Porque estamos hablando de una persona de vulnerabilidad, estamos hablando de una persona que no puede valerse por sí misma, generalmente es una persona vulnerable, ya sabemos de las personas que son vulnerables, las personas que son en riesgo, una persona mayor, un enfermito, una enfermita, una persona que puede ser un adulto mayor, puede ser una persona que ha tenido un derrame, puede ser una persona que ha perdido sus facultades. Y generalmente ese tipo de personas son las que más sufren. No tienen cómo cobrar su pensión, no tienen cómo cobrar su seguro, no tienen cómo ejercer valer sus derechos, no tienen cómo ir a terapia. Entonces la carrera es hacerlo rápido. ¿Y cómo se hace rápido? Pues se hace rápido. En ese momento preguntaban si la sala podía transformarlo. ¿Esta es la primera vez que pasa? No, ya pasó antes. En el año 1993, el novísimo, sí, para mí era novicio, existía el Código de Procedimientos Civiles del año 1913, sí, hace 100 años. Ese código fue cambiado al Código Procesal Civil de 1993 y ese código del 93, había varios procesos que quedaron en tránsito, es el proceso, pero no tránsito de
de camión, unidad vehicular 1, UT1, UT2, chocan. No, no, no. Tránsito del hecho de que habían procesos que empezaron con procedimientos civiles, con el Código de Procedimientos Civiles, y tenían que entrar al Código Procesal Civil. Entonces, esos procesos el Palacio Nacional de Justicia antes tenía salas civiles, salas penales y juzgados civiles y penales dentro del edificio del Palacio. Entonces, habían en el sótano, existían los juzgados de tránsito, de código, o juzgados que tenían que hacer ejecución del código anterior. Entonces, ya ha pasado antes, pero para evitar el término, por favor, les pido mil disculpas, no es revictimización, para evitar no dar justicia a una persona vulnerable, a un justiciable por su especial condición de vulnerabilidad, no tenemos que precisamente se evita esto, ¿no? Diciéndole, pues, por favor, pueden transformarlo, pueden cambiarlo, pueden ver la forma de mejorar su situación. Esa potestad, esa atribución, la tiene la sala en apelación. Vamos al punto. Por la pluralidad de instancias está la primera instancia, la que la segunda instancia. Cuando una sentencia es atacada, impugnada, recurrida, sube en apelación. O si no se apela, es consentida. Cuando sube a la apelación y baja, modificada, revocada, confirmada, baja y es ejecutoriada. Consentida o ejecutoriada, como decían antes de la sentencia, consentida o ejecutoriada que fue la presente resolución. En este caso sube en apelación. Y en este caso tenemos que puede transformarse de sumarísimo a no contencioso, puede transformarse de interdicción civil a sistema de apoyos y salvaguardas. Esa era la pregunta. ¿Qué hizo el acuerdo plenario? El Pleno acordó por mayoría. Sí es factible, de hecho es una medida para la cual se encuentran facultados, pues en último parágrafo del punto 3.3 del reglamento de transición aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se faculta a los órganos jurisdiccionales a cargo de la apelación o consulta la transformación en dicha instancia a fin de dar una respuesta inmediata que beneficie a las personas con discapacidad, adecuando el trámite de interdicción civil, nombramiento de curador o curadora, ¿no?, al sistema de apoyos y salvaguardas. Al que me pregunte, tutor es para menor de edad, curador es para mayor de edad incapaz, ¿no? Siguiente cuadro, por favor, doctora Daisy. Tenemos el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia de Ayacucho 22 y 23 de julio de 2019, tenemos acuerdo plenario, la coexistencia de causales subjetiva y objetiva en el sistema de divorcio y los efectos patrimoniales de dichas causales. Problema. La misma conclusión va a explicar lo que son las causales subjetivas y objetivas. Ya quisiera brevemente, eso lo sabemos, las causales de separación de cuerpo del artículo 333 del Código Civil son pausa grave, el adulterio, la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave que haga insoportable la vida en común, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los 2 periodos de abandono exceda este plazo. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas, de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347, la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio, la condena por delito doloso o pena privativa de la libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio, la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial, la separación de hecho de los cónyuges durante el periodo interrumpido de 2 años, dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad, la separación convencional después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? ¿Qué dice este es separación de cuerpos, son causales de separación de cuerpos, pero hay una situación. El artículo 349 referido al divorcio ya señala que puede demandarse divorcio, 349, por las causales señaladas en el 333, incisos 1 al 10. Ahora es 1 al 12 por una modificación que hubo en el 2001. Ahora, muy bien. ¿Por qué estamos señalando este punto? Estábamos señalando este punto porque tenemos que verificar, pues, una situación
muy tangible. Seguramente va a haber una pregunta sobre violencia familiar, porque está en el inciso 2 del artículo 333, pero por favor concentremos en esto primero. La demanda, no se puede alegar hechos propios, tiene que ser que el otro cónyuge lo haya cometido. Y para este caso, tenemos la pregunta. ¿Puede ampararse una demanda de divorcio por causal objetiva y a la vez una reconvención de divorcio por causal subjetiva o viceversa? El Pleno acordó por mayoría. Primero definen la causal subjetiva, la causal objetiva, la separación de hecho, ¿no? Ya no viven juntos, ya no hacen vida en común. Es posible también amparar la demanda reconvencional por causal subjetiva, adulterio, abandono injustificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa que hace insoportable la vida en común, el exhibirse, el hacerle pasar vergüenza, ¿no? En la medida que no existe norma legal alguna que lo impida, debiendo también emitir un pronunciamiento respecto a las consecuencias jurídico-económicas del divorcio, así declarado, en cada caso a fin de brindar una decisión fundada en la realidad de los hechos. En la medida que no hay norma legal alguna que lo impida, debiendo también emitir pronunciamiento respecto a las consecuencias jurídico-económicas del divorcio así declarado, es mejor presentar una liquidación en la demanda, ¿no? Entonces tenemos, si en el proceso de divorcio se ampara la causal objetiva, la separación de hecho, es posible también amparar la demanda reconvencional por causal subjetiva, adulterio, abandono justificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Tenemos las casaciones que hemos visto con respecto a los divorcios, la sesión pasada, la clase pasada, digo, la conferencia pasada, hemos visto eso. Y entonces tenemos que la subjetiva, si en el proceso se puede amparar la demanda, se ampara la causal objetiva, es posible amparar la demanda reconvencional por causal subjetiva. En este caso se disuelve el vínculo. Si antes el acuerdo plenario, si antes la norma era mantener la unidad, la unión conyugal, proteger al matrimonio como base de la sociedad y familia, estaba bien, pero ahora vemos que a veces es mejor un divorcio sano que una relación tóxica. No hay forma de decirlo de otra manera. Entonces tenemos, ahora muy bien, hay muchas preguntas con respecto a eso y hay muchas cosas que se van a ver, pero en este caso sí es la respuesta a eso. Si en el proceso de divorcio se ampara en causal objetiva, en la separación de hecho, también se puede amparar la demanda reconvencional por causal subjetiva, adulterio injustificado de la casa conyugal. Por eso existe el abandono de hogar, las constancias policiales. Inclusive hay muchos casos que la persona que se va del hogar porque ella es insufrible la relación, pues deja constancia en la comisaría que lo hace por su propia seguridad. Y también hay concomitantes de demandas, de denuncias por violencia familiar, tal como está en el 333 inciso 2. ¿Cómo se acredita eso? Con denuncias. Para eso se acumula la denuncia, para evitar todos los problemas. Tenemos el siguiente cuadro, por favor. Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, Ayacucho, 22 y 23 de julio del 2019. Acuerdo plenario, tema 3. Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, Ayacucho, 22 y 23 de julio del 2019. Tema 3. La impugnación del reconocimiento, legitimidad para incoar dicha acción, la irrecognibilidad del reconocimiento cuando debe preferirse la identidad dinámica del menor. Identidad dinámica del menor. ¿Con quién se siente en una dinámica existe la dinámica de violencia familiar en muchas pericias y análisis y exámenes del equipo multidisciplinario e informes psicológicos, pero hay una dinámica de familia, dinámica de hogar, dinámica de familia extendida, dinámica de padre afín o madre afín, ¿no? Donde es que se siente seguro y tranquilo el menor, quién le ayuda a hacer sus tareas, quién le enseña a jugar fútbol, quién le enseña a afeitarse, quién le enseña a todo lo que tiene que enseñarle a un niño y a una niña también, ¿no? Vamos a hablar de dinámica. Ahora, ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué se hicieron los plenos jurisdiccionales? ¿Por qué tocamos el tema de las casaciones? ¿Por qué tocamos el tema de los plenos? Porque no solo es en base a las cosas las normas que se van cambiando o se cambian continuamente, sino es en base a las situaciones que continuamente debemos actualizarnos. Esa es una de las cosas muy necesarias y que se exige y que el FAJA, la Escuela de Formación de Auxiliares y Jurisdiccionales, se encarga promover las casaciones, la difusión de las casaciones, promover las difusiones de los acuerdos plenarios, la praxis en sí y lo que señalan y deciden los jueces a nivel nacional, no solo la Corte Suprema, sino a nivel regional y hasta distrital, con respecto, y en tiempos tan difíciles como en la pandemia, con respecto al camino y las luces que nos brindan para el derecho de familia.
Entonces tenemos la conclusión plenaria. Puede interponer una demanda de impugnación de reconocimiento el propio reconociente, persona que practicó el reconocimiento. O sea, él reconoce y después quiere interponer una demanda de impugnación de la paternidad, como lo hemos visto muchas veces en televisión, ¿no? ¿Qué dice el acuerdo? O sea, reconoce, pero después se da cuenta que, o siente que no es su hijo, de una demanda de impugnación a la paternidad y pide una prueba de ADN, ¿no? El Pleno acordó por mayoría. La persona que realice el reconocimiento se encuentra legitimado, ¿no?, para demandar la impugnación de la paternidad del hijo extramatrimonial, ya que su manifestación de voluntad al reconocer la filiación no corresponde con la verdad biológica, por lo que podría negársele el acceso a la justicia, no podría negársele el acceso a la justicia ni a su derecho de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso reconocido, ¿no?, por la ley, permitiéndose dar solución a la discordancia entre la voluntad declarada del padre legal, que no conocía el origen genético del niño reconocido, y la verdad biológica determinada mediante la prueba de ADN, situación que de una aplicación literal del artículo 395 del Código Civil implica una restricción de derechos paternofiliales y el derecho a la identidad. Ahora, muy bien, muchos sonríen y dicen, pero acá hay una pregunta, creo yo, una pregunta muy necesaria que todos estamos haciéndonos. ¿Existen? Sí existen. Todos nos preguntamos, ¿existen padres, existen varones, caballeros, que lucharían por su paternidad? Sí hay muchísimos. Muchos dicen, no, el que menos no quiere firmar un hijo. No, hay casos en los cuales hay varones que no solo quieren, o sea, inician un proceso de impugnación a la paternidad de un tercero, para ellos ser nombrados padres. Hay casos. Yo conozco a uno, mi amigo Hernán, no voy a decir sus apellidos, pero es un gran caballero, pues y en este caso pues siempre nos acordamos de él. Perfecto, tenemos el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 2021. Tema, la consulta en los procesos de divorcio. Bueno, como vemos en el gráfico, ahí hay pues una familia pues que se está viendo de reojo, ella lo mira a él y él ya no la mira. Entonces vemos la consulta en los procesos de divorcios. El problema, la consulta en los procesos de divorcio, prevista en el artículo 359 del Código Civil, implica un análisis y control por parte del órgano superior únicamente sobre la pretensión del divorcio o también sobre la medida o también sobre la adecuada evaluación y determinación de las pretensiones conexas, como son la tenencia, el régimen de visita, suspensión o extinción de la patria potestad, en caso de haber hijos menores de edad. Tenemos el régimen de visitas y la tenencia, está en el artículo 85, 84 del Código de los Niños y Adolescentes, con respecto a cómo es que se configura, con respecto a alimentos, patria potestad, extinciones. Eso tiene que ser adecuadamente bien planteado y evaluado en si hay protecciones subordinadas, protecciones conexas. Esto lo saben muchísimo más los que nos están escuchando, pero planteárselos muy bien al juez de familia e inclusive para que sea revisado más adelante por la sala, porque esto lo van a revisar muchísimas veces. Uno a veces se aboca en preocuparse con la liquidación patrimonial, los bienes, la cantidad de dinero, los alimentos, el régimen de visitas, pero uno tiene que señalar los anexos, y esto lo enseñan de una labor pedagógica muchísimas salas y juzgados con respecto a lo que es la presentación, ¿no? Y se agradece en muchos casos la labor didáctica y la labor pacienzuda que han realizado los juzgados de familia, el juzgado de paz letrado en todos los temas de familia en plena pandemia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del acuerdo plenario al Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia del 2021? 2021 ya era post-pandemia, durante la pandemia, porque seguimos en la pandemia. El Pleno acordó por mayoría lo siguiente: la instancia superior debe ejercer control sobre los extremos de las pretensiones de divorcio amparadas, que abordan temas de las pretensiones conexas de tenencia y o régimen de visitas en casos de haber hijos menores de edad. En todo caso, ¿por qué se hace esto? El interés superior del niño está por encima de todo. Si bien existen justiciables, si bien se tiene que administrar justicia, si bien se tiene que haber un demanda, contestación, reconversión, si tiene que haber una relación jurídica procesal válida, cumplirse con los requisitos del 424, 425, si bien se tiene que cumplir excepciones, tachas, impugnaciones,
todas las garantías procesales, por encima de todo está el interés superior del niño. Tema 2, la consulta en los procesos de designación de apoyos y salvaguardas. Volvemos a la designación de apoyos y salvaguardas, ¿no? Tenemos, corresponde elevar en consulta todas las sentencias recaídas en los procesos de designación de apoyos y salvaguardas que no son apeladas o deben elevarse en consulta únicamente en los casos de designación de apoyos y salvaguardas para personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida. La pregunta es, ¿se eleva en consulta todas las sentencias de apoyos y salvaguardas o en algunos casos nada más? Para con discapacidad que no puedan manifestar indubitablemente su opinión y aquellas con capacidad de ejercicio restringida. El Pleno acordó por mayoría. Solo, es decir, es excluyente, solo deben elevarse en consulta las sentencias recaídas en aquellos procesos de designación excepcional de apoyos para las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida, a que se refiere el numeral 9 del artículo 44 del Código Civil, tal como señala el artículo 51 del Reglamento del Decreto Legislativo 1384, encargado de la asignación de apoyos y salvaguardas mediante decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 016-2019. O sea, no es para todos, se van a elevar en consulta, solo a quienes pueden manifestar su voluntad y las que tienen capacidad de ejercicio restringida porque no se conocen. Y eso es para proteger, si bien muchas familias, muchas personas que se encargan de la asignación de apoyos y salvaguardas, porque quien pide el proceso de designación de apoyos y salvaguardas son precisamente los familiares que quieren ayudar y que quieren apoyar a su familia de una manera, pues, de una manera real, de una manera cierta. Y generalmente es cuando hay ya cuando hay la necesidad de una urgencia, es necesario este proceso y es necesario protegerlos. Entonces ya existe esa necesidad, ya existe este requerimiento y ya existe la preocupación de esta persona en la familia que muchos dicen, bueno, él se encarga, él cuida, entonces que él se encargue. Y esta persona tiene esa responsabilidad, da su corazón y cuida a ese familiar. Y en muchos casos hay frustración porque dicen, ya yo conseguí el proceso, soy el apoyo y salvaguarda, yo puedo tomar las decisiones para favorecerlo, lo llevo al médico que haga terapia, cobro su cheque, le compro sus cositas. No, la han apelado. ¿Pero por qué le van en consulta? La ley dice que sí, para proteger a esa persona. En este caso, la justicia es ciega, pues sí, hay que respetar esas cosas y el Pleno lo verificó así, ¿no? Hay mucha frustración, mucha tristeza en algunos casos, pero hay que seguir insistiendo. Tenemos el problema, ¿no? En el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia del año 2021 tenemos régimen de visitas de oficio al progenitor que no obtuvo la tenencia. En este caso, siempre recordamos a la doctora Lice Reategui Lobato, que nos enseñó muchísimas cosas que no le gusta que la mencionemos a la doctora Lice Reategui, pero lo hacemos. ¿Por qué mencionamos a la doctora Lice Reategui? Porque hace muchísimos años nos enseñó con respecto a cómo oficiar y cómo ubicar a padres y madres en los procesos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, con una docencia muy precisa con respecto a sus amplios conocimientos jurídicos, muy necesarios de señalar, que nos ayudó mucho, Con respecto a cosas que nos sirvieron a mí en lo particular, muy humildemente como magistrado y juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, muchos años, y después en el ejercicio de la profesión siempre le consultamos a ella muy discreta. No le gusta ser mencionada, pero siempre nos acordamos de eso. Y ahí viene el problema. La pregunta, ¿es posible, tema 3, régimen de visitas de oficio al progenitor que no obtuvo la tenencia? Estamos hablando del Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 2021. ¿Es posible que la Sala Superior integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia fáctica de la niña, niño y o adolescente, que no obstante que no se haya amparado la pretensión de tenencia? ¿Qué dice el acuerdo plenario? El acuerdo plenario dice, el Pleno acordó por mayoría lo siguiente: resulta imprescindible que la Sala Superior en grado de apelación, no obstante haber confirmado la sentencia que declaró infundada la demanda de tenencia, integre de oficio un régimen de visitas al progenitor
para el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia fáctica de la niña, niño y o adolescente, toda vez que dicho problema familiar no puede quedar sin resolver al afectar el derecho del niño, niña y o adolescente a mantener relaciones personales con el progenitor del cual se encuentra separado. Resulta imprescindible que la sala, en grado de apelación, no importa confirmar la sentencia que declara infundada la demanda de tenencia, señala un régimen de visitas. Ese es el acuerdo plenario. Tenemos un acuerdo plenario que antes incluso que se ha dictado una norma que, como lo hemos visto, quedó en mayo o marzo, fue observada por el Ejecutivo y la hemos tocado en una clase anterior, en una conferencia, en una charla anterior, acá el mismo en EFAJA, con respecto al proyecto de ley de tenencia, que pueden entrar a la página web, a YouTube de EFAJA y busquen proyecto de ley de tenencia y ha sido tocado ese tema. Hemos podido compartir muchísimos puntos con respecto a eso. Entonces, la norma dice y señala que automáticamente el proyecto de ley que ya fue revisado por el Congreso, que fue aprobado, que fue enviado al Ejecutivo para su promulgación y el Ejecutivo con una observación de Defensoría del Pueblo, con una observación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha sido rechazado y hasta ahora no entra en vigencia con respecto a que automáticamente al nacer el niño tiene la tenencia compartida de papá y mamá, de progenitor y progenitora. Pero en este caso la norma, como la hemos criticado, no estamos diciendo que sea buena o mala, estamos diciendo porque sí hay síndrome de alienación parental y parental, ¿no? Pero en este caso toca temas que están referidos solo, mencionan un género, de repente debieron mencionar en forma general, genérica, a progenitor, progenitora, pero la ley está redactada solo mencionando un género específico y en singular, y no ha tocado temas. La ley debe ser un poco más abierta en sus conceptos. Considero que debe ser muy humildemente releída para que entre en vigencia, porque en este caso tenemos el acuerdo plenario, gracias a Dios, ¿no? El Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia de 2021, que toca ese tema, pero sería muy bueno que sea normado de una forma más específica y en este caso, quienes lo hicieron en el Congreso, brillantes abogados, hay una abogada que conozco y siempre la saludo allá en ese grupo de trabajo que trabajaron muy duro y se investigaron mucho, pero sería bueno que aquellos que pusieron esa objeción sean consultados y les explican en una mesa de trabajo a un muy alto nivel, ¿no? De repente nosotros los abogados litigantes, de repente nuestro público que nos escucha, muchos de las personas que nos están escuchando, jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando de repente, ahora son estudiantes de derecho, cesigristas, trabajadores, secretarios judiciales y técnicos, pero de repente en unos años forman parte de esas comisiones de alto nivel, forman parte de asesoría, forman parte de equipos multidisciplinarios, forman parte de grupos de trabajo. Entonces, escúchenlos a todos y a todas para, por favor, poder encontrar una solución bipartita, tripartita, que escuche a todos y no se entrampen la forma de resolverlo, porque aquí vemos el interés superior del niño. Siguiente cuadro, por favor. Tenemos liquidación de bienes sociales. ¿Cuál es el criterio? Tenemos el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 2021. Ahí vemos que es Lima. Vemos la fotografía, pues, el distrito es Miraflores. El problema. ¿Cuál es el criterio que debe adoptar el juez para determinar el periodo de liquidación de bienes de las sociedades gananciales si se amparan pretensiones de divorcio, vía acción y reconvención, enmarcadas en causales del sistema divorcio-sanción y divorcio-remedio? Si las mismas son contradictorias, si no hay norma que lo aclare. Ellos mismos, en divorcio, sanción, divorcio, remedio, el concepto es a veces un poco complicado y colisiona uno contra otro. Para resumirlo, porque yo estoy seguro que ustedes conocen muchísimo mejor los términos que yo, tenemos el acuerdo plenario. ¿Quiénes pueden decir, humildemente yo me acojo a lo que señalen ellos, como todos los abogados litigantes, los tratadistas, los grandes, ellos pueden criticar, un humilde letrado no. Ellos se plantean el problema, ellos plantean que el criterio que debe adoptar el juez para determinar el periodo de liquidación de bienes de las sociedades gananciales, si se amparan pretensiones de divorcio, vía acción y reconvención, enmarcadas en las causales de los sistemas divorcio-sanción y divorcio-remedio, si las mismas son contradictorias, ellos mismos están diciendo que son contradictorias, si no hay norma que lo aclare, tenemos
el Pleno acordó por mayoría lo siguiente: en caso de ampararse pretensiones contradictorias de divorcio enmarcadas en las causales de los sistemas divorcio de cesión y divorcio de remedio, eso lo verifica el superior, la elevada en grado. Eso lo verifica quien apela y lo verifica y lo revisa la relatoría, la secretaría de sala, los asistentes de magistrado, el presidente de la sala, el vocal ponente, y ya lo revisan ellos. En caso de ampararse las pretensiones contradictorias de divorcio enmarcadas en las causales de los sistemas divorcio-sanción y divorcio-remedio vía acción y reconvención, debe prevalecer el periodo de más favorable a la parte que recayó la condición de cónyuge perjudicado y cónyuge inocente. Vamos al punto. Cónyuge perjudicado, cónyuge inocente, es aquel que no tiene la culpa del divorcio, es aquel que no tiene la culpa del engaño, del adulterio. Vamos a defender al grano porque estamos cortos de tiempo y tenemos que explicar. Cónyuge culpable es aquel que es el que sufre. Entonces, ¿qué es el que no, el último en enterarse? Más rápido, mejor no lo podemos decir. En caso de ampararse las pretensiones contradictorias de divorcio marcadas en la causal del sistema de divorcio de cesión y divorcio de remedio, vía acción y reconvención, prevalece el periodo más favorable, el periodo de tiempo para la liquidación de bienes de las sociedades gananciales, ¿no?, a la parte que recayó la condición de cónyuge perjudicado y cónyuge inocente. La realización del presente pleno jurisdiccional constituye un paso adelante en el esfuerzo del Poder Judicial de consolidar y unificar criterios jurisprudenciales en temas sustantivos y procesales del derecho laboral y resolver las controversias de ciudadanía con igualdad y predictibilidad. ¿Por qué? Por laboral, porque hay muchas liquidaciones, permisos de salida, embargo de CTS hasta el 50%, para cuestiones de pensiones de alimentos, pensiones de para esposa, para hijos, más que nada, ¿no? Entonces tenemos eso. Y, por favor, doctora Daisy, el decreto legislativo 1377, por favor. Gracias. ¿Por qué retomamos el tema de la 1377 que lo hemos visto la vez anterior, la clase anterior, la conferencia anterior? En nuestra anterior charla hemos visto el decreto legislativo 1377 que fortalece la protección integral de niñas, niños y adolescentes, publicada en 2018, 24 de agosto. Hemos hablado mucho del ADN, hemos hablado mucho de las modificaciones. Tenemos el caso, la madre progenitora ahora podrá negar que el esposo sea padre de su hijo. Con la sola declaración, la madre puede destruir la presunción de paternidad matrimonial. El verdadero padre podrá reconocer al menor sin necesidad de un proceso judicial. La prueba de ADN acreditará la filiación incluso si el marido de la madre no hubiese negado la paternidad. Ahora, el progenitor podrá hacer directamente reconocimiento, bastando para ello que la madre haya declarado expresamente que el menor no es hijo de su marido. Se modifican 5 artículos del Código Civil, se derogan otros. Ya se derogan para los que quieren anotar: 46, 361, 362, 396, 402, inciso 6, ya ha quedado el artículo derogado del 404. En otras palabras, el niño que nace dentro del matrimonio puede ser negado por la madre al cónyuge, al esposo, al marido, y puede ser otro padre, ¿no? Siguiente cuadro, por favor. Entonces tenemos, con su sola declaración, la madre, ¿no?, casada puede destruir la presunción de paternidad matrimonial. Estamos hablando de la madre casada, de la progenitora casada dentro de un vínculo matrimonial. Se sigue reputando, el término es así, que el hijo o hija nacida durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución tiene como padre al marido de la madre. Pero ahora se establece que dicha presunción queda de un lado si la madre declara expresamente lo contrario. Esto es, si la madre progenitora afirma que su esposo no es el padre del menor. Entonces, el 362 del Código Civil, que regula la presunción de filiación judicial, de la filiación matrimonial, no judicial, la filiación matrimonial, señala que el hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare precisamente que no es del marido, en el momento que nace. Y el 361 dice, refiere que el hijo o hija nacido durante el matrimonio entre los 300 días calendarios siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario al nacer. Muchos hacen la pregunta, no pecamos de inocente, pero tenemos que definirla. ¿Por qué una mujer que nace, su bebito, su bebita, dice, no, no es mi esposo el cónyuge? Porque puede pasar que ella
haya hecho una vida en común, una vida de familia, con un nuevo compromiso, y el cónyuge con un nuevo compromiso haya hecho una vida de familia en otro lugar, pero siguen casados, nunca se divorciaron, porque simplemente no tuvieron tiempo, no tuvieron dinero, no quisieron, no tuvieron voluntad. Hay un montón de casos así, pero tiene otra pareja, y él tiene otra pareja, y tienen varios niños. Pero es así, a eso se le llama, eso es parte de la familia extendida, el padre o madre o fin. Es complicado, pero para evitar las impugnaciones a la paternidad, los ADNs, las tragedias y conflictos que incluso las vemos en un programa de televisión, muy bueno por cierto, porque nos orienta mucho a todos, es la verdad. Eh, tenemos pues que es mejor, para evitar estos casos, pero ya está solucionado por el acuerdo plenario, digo, está solucionado por el decreto legislativo 1377, que ya haya esa declaración. Se evita la impugnación en la paternidad, la prueba de ADN, ya es más fácil de hacer. ¿Y por qué no quieren divorciarse? Así sucede. No existe el estado civil separado, existe casado, soltero, divorciado, viudo, ¿ya? No hay separado. Eso es ni separada. Eso no es porque, para evitar, no futuras y posteriores nulidades, para evitar futuras y posteriores tragedias y situaciones complicadísimas, ¿no? Entonces, aquí explicamos, ¿no? El verdadero padre podrá reconocer al menor sin necesidad de un proceso judicial. Antes, el texto original del artículo 396 del Código Civil señalaba que el hijo de mujer casada no podía ser reconocido por el verdadero padre, sino después de que el marido la hubiese negado y obtenido sentencia favorable con impugnación a la paternidad. Esta regla también ha cambiado radicalmente. Ahora, el progenitor podrá hacer directamente el reconocimiento, bastando que para ello que la madre haya declarado expresamente que el menor no es de su marido. Ahora el progenitor puede hacer directamente el reconocimiento, bastando para ello que la madre haya declarado expresamente que el menor no es de su marido. Ya. Explico que en este caso lo explico para las damas, abogadas y las que nos están escuchando y viendo. Cuando mencionamos marido, mujer, son los términos que están en el código. Con respecto a esponsales, cónyuge, son términos tronco común y esas cosas que suenan un poco fuertes, pero son términos que están en el código que se van a ir cambiando. A veces son términos odiosos para algunos, pero son los términos que están en la ley. Entonces se van a ir cambiando. Es decir, ahí está en una reunión hace unos meses con unos amigos, unas amigas todos abogados. Estaba una abogada y le dice a la otra: hola, ¿cómo estás? Hoy ya llegó mi concubina. Y entró ella: hola, concubino. Y todos comenzaron a codearse, a mirarse, pues no, un poco incómodos. Y no somos abogados, decía, ese es el término legal. Entonces decían: pero puedes decirle a mi esposa, a mi señora. No, es que no es mi señora, no me he casado, es mi concubina. Son términos pues que ellos lo toman muy de la broma, pero es necesario pues tratar de buscar para los pudibundos, para las damas que se sienten incómodas, los mismos caballeros que se sienten incómodos, una explicación de que el término está así en la norma, pero puede cambiarse, así como se cambió de legítimo, ilegítimo, matrimonial, extramatrimonial. Dentro de poco van a ser eliminadas esas odiosas, pues, formas de decirlo, porque es incómodo, porque al final es complicado explicárselo a clientes y clientes, o explicárselo a amigos, a personas que uno tiene mucho cariño y estima, y explicarles así. No, es así como funciona. Y explicarles a hombres y mujeres que vienen consejo a uno, ¿no? Por consejo, y a uno, a un abogado, una abogada, nos preguntan, y nosotros pues decimos, él te ha dicho que está divorciado. Sí, ya no, que no vive con su esposa. No, que está separado. Sí, pero está separado o separada y vive con su todavía esposo, porque no se ha divorciado, ¿eh? No, pues está separado, no viven, pero viven en la misma cama, en la misma casa, pero no comparten cama, pero él vive en otro cuarto y está separado, pero no está divorciado. Es complicado. En otros países, no el Perú, más adelante, Latinoamérica, ojalá que comience a llegar, en Europa, hay aplicativos en los celulares hay aplicativos, así como el Waze y así como los aplicativos para el clima, los aplicativos para un montón de cosas. Haber aplicativos para entrar al registro personal de la zona. Imagínense entrar al registro personal de la zona y saber si está casado, separado, viudo, divorciado, ¿no? Para ver estos casos. Y en todo caso, incluso el APP llega a ver el caso de si está en trámite su divorcio, si está en apelación, si está ejecutado consentido o si todavía no lo ha escrito. Entonces las féminas y los caballeros también
van pues a las reuniones, a las fiestas, donde conozcan a la dama, y entran en el aplicativo, ponen el nombre de la persona y dicen, no, acá dice que todavía está para ejecutarse la sentencia de divorcio, está en apelación, o si está soltero, si está casado, no me estás engañando, tienes esposa. Es un poco más simple así, en ese caso. Igual también hay empresas, bueno, estamos hablando pues otra cultura, ¿no? Ellos tienen, nosotros tenemos el civil law, ellos tienen el common law en algunos países de Europa, y la cultura anglosajona y es diferente. Hay países nórdicos en los cuales hay empresas que se encargan de la administración de las pensiones de alimentos en las parejas. Cuando las parejas se separan, quedan niños, tanto él como ella van a las pensiones de alimentos, y para evitar el manejo de la plata, que siembra odio y rencor, porque es una cuestión de fibra humana, no te voy a dar plata después de lo que me has hecho y después de que te fuiste con otro, con otra, ¿cómo te voy a dar plata? Le quiero dar plata a mí, hijo, no te quiero dar plata a ti, me quiero dar plata a mi hija, no quiero dar plata a ti, tú tienes otros hijos, su mamá no le pasa pensión, entonces yo te doy la plata a ti y tú te gastas la plata en alimentar a tus otros hijos y no a mi hijo. Entonces, para evitar esas cosas, así como existen las AFP, se están abriendo fondos que se encargan de la administración de la pensión de alimentos. Entonces, se encarga de la compra en especie, en dinero, y ya se encargan sociedades administradoras, se encargan empresas, ¿no? Que se encargan de eso, y ya los padres se sustraen de ese problema, se evitan los conflictos, y es mejor para el interés superior del niño, porque en muchos casos por dinero suceden muchas de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos ahora el artículo 396, ahora establece lo siguiente: el hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento, cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada, solo por la madre, cuando ésta haya declarado quién es el progenitor. Procede también como el marido, cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. Esa es la nueva legislación, y esto nos ayuda mucho para prevenir precisamente situaciones de conflictos y que destruyen la familia y que llevan a terapias, llevan a procesos de violencia familiar, y es mejor más que nada por el derecho a la identidad del menor, ¿no? Y eso lleva a una cultura de paz, una cultura saludable y una cultura donde se obtenga pues una mejor solución a esto. Lo que nosotros siempre reflexionamos en una situación para terminar eso, para terminar, es la situación estas son cosas humanas, más que nada por el sentimiento, más que nada para los jóvenes, se explican que en muchos casos nosotros vemos, eh, hay familias partidas, familias divididas, eh, y es doloroso. Lo hemos visto con los desplazados, lo hemos visto por las guerras, lo hemos visto por la crisis económica. No vamos a hablar de política, religión. Sabemos que tenemos muchos hermanos venezolanos viviendo acá, venezolanos y venezolanas que han dejado sus familias allá y han venido a trabajar acá. Los peruanos también nos pasó eso. Nos pasó en los 80 y en los 90, a principios de los 90. Muchas familias se partían. El papá se iba a Italia, la mamá se iba a Chile, la mamá se iba a Argentina, el papá se iba a Japón, y trabajaban duro. Y en esa época los pasajes no eran tan baratos como son ahora, y regresaban, el papá regresaba con otra familia y la mamá regresaba después de muchos años con otra familia, y empezaban los tuyos, los míos, los nuestros. Y son familias pues extendidas, la familia nuclear no empezaba, y no hay villanos, no hay malvados, no hay crueles, no hay culpables acá. Bueno, pueden ser los políticos, eso ya le corresponde a los sociólogos, ya le corresponde a los politólogos, le corresponde a los científicos sociales. Pero en este caso pues vemos que no hay un culpable en particular para señalar ni para decir. Mm, Son cosas que pasan. Hombres y mujeres sufren mucho, y, y sucede. Entonces, para evitar este tipo de cosas y este tipo de conflictos y facilitar, porque el niño crece y el niño lo va a querer y la niña los va a querer igual a sus padres, existen este cambio de normas, existen estas disposiciones que pueden parecer para algunos demasiado simples. Muchos dicen que atentan contra la moral y contra las buenas costumbres, pero digamos que hay que ser flexibles porque hay situaciones de guerra, de desplazamiento, de guerra interna, de guerra externa, de incendios, de problemas, de pérdidas, que justamente las personas vulnerables y las que más sufren son las que son señaladas y atacadas por esta situación, ¿no? En el siguiente cuadro tenemos, por favor, gracias.
Está referida a la prueba de ADN que acredita la filiación, incluso si el marido de la madre no hubiese negado la paternidad. Ahora, antes el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil establecía que se podía acreditar el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de una prueba de ADN u otras pruebas genéticas, pero señalaba que esta regla no era aplicable en los casos del hijo de mujer casada cuyo marido no hubiese negado la paternidad. Ahora no existe esa limitación, porque la prueba de ADN se acredita la filiación sin importar que el marido haya negado la paternidad o no, ¿no? Nace el bebito, el certificado de nacido vivo, le ponen las huellitas de los piecitos, quien ha visto la maravillosa don de la mujer creadora de vida, de traer una personita al mundo. Cuando nace el bebito pone sus huellitas, ¿no? En una hoja, el certificado de nacido vivo, después viene la partida de nacimiento, el acta de nacimiento, y en ese momento declaran declarante y todo. Es muy parecido, operativamente hablando, en documento, al certificado de función y al declarante de fallecido. Una persona fallece con el certificado de función, ¿no? Firmado, no va al registro de RENIEC y lo declaras fallecido y ahí se aparece también un declarante de la partida de función. Son muy parecidos, pero uno es la vida y otro es la muerte. Entonces no existe esa limitación, por lo que la prueba de ADN acreditará la filiación sin importar que el marido haya denegado o no la paternidad. Ahora se establece, la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando se acredita el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual mayor o grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Entonces, ahora, ¿sí procede la declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada? Sí, porque antes el artículo 404 establecía que la madre que está, si estaba casada en la época de la concepción, solo podía admitirse la acción de declaración judicial de paternidad del hijo de la madre casada en el caso de que el marido hubiera contestado. Cuando hablan de que hubiera contestado la paternidad es que lo hubiera impugnado, lo hubiera atacado, hubiera hecho no y obtenido sentencia favorable. Ahora está delegado dicho artículo y procede la declaración judicial sin necesidad de que el marido haya contestado la paternidad. Ahora, muy bien. Entonces, ya no tiene caso decir matrimonial, extramatrimonial. Poco a poco se están derogando esas figuras y esos términos enojosos y discriminatorios para las criaturitas, pues que no tienen la culpa, ¿no? Siguiente cuadro, por favor. Entonces tenemos menores de más de 14 años podrán inscribir a sus hijos e impugnar judicialmente la paternidad. A esto nos referíamos con respecto a mayores y menores de 14 años en el primer pleno casatorio que tocamos, ¿no? El artículo 46 del Código Civil establece que al nacer el hijo cesa la incapacidad del progenitor, aunque sea un menor de edad, o sea, de 14 a 18, que tenga más de 14 años, para que pueda realizar determinados actos. Ahora además hay nuevos actos que este menor puede realizar. ¿Cuáles son? Inscribir el nacimiento de sus hijos, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. Ya sabemos que entendemos pues que es de alimentos. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su documento nacional de identidad, impugnar judicialmente la paternidad. El nuevo artículo dice, artículo 46, capacidad adquirida por matrimonio o título oficial, cesa la incapacidad de las personas mayores de 16 años, cesa por matrimonio por obtener el título oficial que les autorice para ejercer profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de ese. Se divorcia, pero tiene 15 años, ya pues ya estuvo casado, entonces ya tiene que tomar decisiones. Esto se relaciona con el artículo 4 del Código de Comercio que se refería a los agentes de comercio. Estaba referido a quienes ejercían como factotum como agentes de comercio, ¿no? Eso me acuerdo de mi profesor de Derecho Comercial, el doctor Vicente Rodolfo Guardejauri. Muchísimas gracias, doctor, por sus clases. Tenemos con respecto a la capacidad adquirida y con respecto a personas que obtienen un título oficial. Tienen 16 años y obtienen un título oficial. Hay casos de gente, chicos, niños, jóvenes, que nosotros vemos en el noticiero a veces, ¿no? Se graduó de ingeniero, tiene 12 años, se graduó de
médico, tiene 15 años, se graduó. Hay casos así. Hay niños pues que ya ejercen desde temprano una actividad que les ha dado la capacidad y la oportunidad de ser personas y ejercer su capacidad de goce y ejercicio en base a su talento profesional y a su expertise y al hecho que tienen profesión u oficio de manera exitosa. Decreto legislativo 1377 tenemos. Tratándose de mayores de 14, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o hija para realizar solamente inscribir nacimiento y reconocer hijos e hijas, demandar gastos de embarazo y parto, demandar y ser parte en proceso de tenencia, alimento, régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas, demandar y ser parte en procesos de filiación extramatrimonial, celebrar conciliaciones, solicitar inscripción al registro único de identificación de personas naturales, tramitar la expedición y obtener su DNI e impugnar judicialmente la paternidad, ¿no? Mayores de 14 años a 18, cesa la incapacidad cuando nace su hijo para escribir nacimientos, para demandar gastos de embarazo, para demandar y ser parte en procesos de tenencia, para demandar y ser parte en procesos de filiación extramatrimonial, para celebrar conciliaciones y para solicitar el registro único de personas naturales. Es por lógica, pues, que en beneficio del interés superior del niño tengan esa capacidad. Bueno, eso es lo que tenemos ahora y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir estos cuadros y estas ilustraciones con ustedes. Estamos pues muy felices de haberlos escuchado y habernos escuchado y haberlos tratado de ilustrar muy humildemente con la poca experiencia que tenemos. Siempre muy feliz de compartir con EFAJA. Agradezco al doctor José Antonio Flores, siempre a vuestras órdenes y muchísimas gracias.